Soy Pérez Alba Javier Alexis del grupo 407 del Instituto Rosario Castellanos de la licenciatura Derecho y Criminología. Les voy a hablar sobre el tema de las diferentes posturas antropológicas sobre el ser humano. A continuación se hablará sobre este tema. Gracias. El monismo desde mi punto de vista sería el estudio de la naturaleza del ser humano. Ya como lo han mencionado varios filósofos, es el estudio del alma o cuerpo del ser humano, pero yo llegaría a la conclusión de que sería el estudio del cuerpo, ya que se va a estudiar al ser humano desde cómo está mentalmente, sus capacidades que tiene, y también lo que hace mención el monismo es de que estudia también lo material, por decir cómo está construida una obra. Eso es lo que yo entendería como monismo, que estudia como la naturaleza de los objetos, tanto del ser humano, pero varios filósofos han llegado a la conclusión que es el estudio de la alma de un ser humano. Para mí eso sería el monismo desde mi punto de vista. Bueno, esto sería una fracción sobre el monismo. Y eso es lo que yo sobreentiendo sobre este tema del monismo. El dualismo yo lo entiendo como el estudio que separa la mente y el cuerpo, ya que nos dice que va a estudiar de diferente manera la mente y el cuerpo, ya que no es lo mismo, ya que varios filósofos como Platón y Kant dicen que es un término muy diferente, ya que la mente no sirve para que el cuerpo funcione, sino que es otro mecanismo que se va a utilizar para que el cuerpo funcione. La mente nada más va a servir para el pensamiento o lo que el pensamiento más que nada. Eso es lo que yo entiendo con dualismo, ya que va a necesitar de otras ciencias para que su función se haga realidad. Por decir dualismo es de que va a necesitar de de dos o varias ramas para que su estudio se haga realidad, como por decir va a estudiar al ser humano cómo se comporta en un ambiente, pero a lo mejor metiendo como la psicología, pues varios factores que van a atribuir como, por decir, estudiar el pensamiento del ser humano y su cuerpo nada más es por decir los sentidos que se siente el ser humano, como es el tacto, el escuchar, el oír y el hablar. Por decir, tiene esos sentidos, pero por decir, como ya anteriormente en el monismo lo había explicado, el monismo va a estudiar la naturaleza y en el dualismo se va a estudiar lo que, por decir, se va a estudiar desde otras ramas para llegar a una conclusión. Y mi conclusión del dualismo es de que sí necesita de otras ramas para llegar a su síntesis y su punto en un ambiente donde se desarrolla el ser humano. Y desde ahí podemos ver cómo su pensamiento es del ser humano. Por decir, nos va a ayudar muchas otras ramas, como es la psicología, que ya lo mencioné anteriormente. Por decir, también nos puede ayudar la sociedad en sí, para saber en qué entorno se desarrolla el ser humano y desde ahí poder saber cómo, cómo influye su pensamiento. Eso es lo que yo entendería aquí dentro del dualismo, ya poniendo en diferencia tanto el monismo, que nada más va a tratar de estudiar lo de la naturaleza, y sin en cambio el dualismo se va a basar de otras ramas para llegar a una conclusión mucho más concreta y que todos estén de acuerdo. Eso es lo que yo entiendo respecto al dualismo. Bueno, el existencialismo desde mi punto de vista, yo me basé en el filósofo Sartre y me parece que me quedó muy claro, ya que, por decir, él nos dice que cada quien es libre de elegir por sí mismo. Por decir, un ejemplo que podría poner sería como cuando vamos a una paletería o a comprar un helado, hay, por decir, en la primera semana o en los primeros meses solo hay un sabor, por lo que no tenemos libertad de elegir. Pero por decir, ya volvemos al siguiente mes y ya hay más de 100 sabores, y por lo que decidimos escoger un sabor que a lo mejor decimos, pues a lo mejor sabe rico, ¿no? Pero pues al probarlo es negativo ese pensamiento que teníamos. Bueno, aquí podemos ver que
cada ser humano es libre de elegir sobre lo que quiere y lo que va a realizar. Sin en cambio, cuando uno nace, no puede elegir en qué lugar nacer, su raza, qué sexo puede ser. Eso es un claro ejemplo de que, pues sí, cuando existimos, no podemos elegir pues sí, no podemos elegir en dónde nacer, como ya antes lo expliqué. Pero sin en cambio, con el paso de los años, tenemos la libertad de elegir, como el ejemplo que puse de los helados. Y eso sería como el existencialismo, ya que, pues sí, hay una pregunta que él nos hace que, ¿qué haría de mi vida si ahora soy libre? Y yo creo que hay muchos que todavía no tenemos esa conciencia, ya hasta que, pues, como podemos saber, tenemos un gobierno o la sociedad lo que empieza de nosotros, pues nos cerramos en eso y pensamos que está bien, pero yo creo que cada quien debe de elegir con libertad y por decir, cuando existe uno, pues a lo mejor no tenemos la libertad de escoger en dónde queremos vivir, pero con el paso de los años, pues sí podemos escoger qué ocupación, dónde queremos vivir, cuántos hijos queremos tener. Eso sería como el existencialismo, como lo explicó el filosofista Sartre. Me parece una buena explicación, ya que podemos ver cómo este autor nos lo explica de una manera muy detallada, por decir, nos dice que para él Dios no existe y que el ser humano fue enviado aquí al mundo con un objetivo, que es el de decidir sobre lo que quiere realizar. Y yo puedo llegar a la conclusión que a lo mejor sí es verdad, pero no 100%, ya que por decir él no creía en la Biblia y puede ver una controversia, pero a lo mejor en algunos aspectos sí tiene la coherencia de que cada ser humano es libre de decidir sobre lo que quiere hacer en algún futuro, sin que nadie nos esté sosteniendo o nos ponga trabas de que no, pues tú vas a realizar esto. Y yo estaría de acuerdo sobre que el existencialismo sirve para escoger sobre cada uno de nosotros. Eso de mi parte sería el existencialismo. El positivismo. Bueno, yo me basé en el filósofo Agustín Comte, que dice que estudia los hechos y la relación de los mismos. Bueno, esto podría decir que es algo que va a estudiar la naturaleza, por decir, un ejemplo claro sería cómo es el ciclo de la lluvia, ya que como nos lo han enseñado desde la primaria o secundaria, es un ciclo y llegamos a un método científico que nos dice cómo es que surge la lluvia. Y también, por decir un ejemplo también muy peculiar, serían los temblores en la Ciudad de México, ya que, por decir uno muy famoso, fue en el año de 1985. Y aquí podemos ver, por decir, podemos incluir varias ramas para ver por qué surgió y ver qué se puede realizar para que estos temblores, o qué hacer, mejor dicho, bajo estas circunstancias que vivamos. Y por decir, también nos metemos un poco al método científico y a la experimentación. Por decir, en el temblor del 85 podemos obtener experimentación, ya más que nada podemos saber qué realizar en esos casos y podemos ayudar en algunos casos para que el proceso se lleve de una manera más rápida y sin que nos encerremos en la sociedad. Y por decir, esto es muy bueno, ya que el positivismo nos dice que se estudia a través de los hechos y los relaciona. Por decir, un claro ejemplo es, como ya anteriormente lo mencioné, los temblores. Por decir, bajo estos hechos ya sabemos hoy en día qué podemos realizar y qué no bajo estas circunstancias. Por decir, si las llegamos a vivir, qué es lo que se podría realizar y qué no. Por decir, esto nos va a ayudar el positivismo, y a mí me hace de suma importancia conocer cómo el positivismo, desde a lo mejor años antepasados y hoy en día, vemos que es muy cierto, ya que con la experimentación vamos a poder realizar un mejor trabajo y vamos a poderlo realizar de una manera mejor. Pues decir, cuando uno se recibe, pues a lo mejor no cuenta con la experiencia necesaria,
pero con el paso de los años esto nos ayuda a ganar experiencia y podemos en algún futuro ya ser mejores. Pues sí, no es de la noche a la mañana ganar la experiencia, sino que con el paso de los años y con los hechos que hemos vivido dentro de nuestro trabajo podemos adquirir mucha experiencia, como los albañiles, que por decir al principio pues trabajan de ayudante, pero con el paso de los años pues ya adquiriendo experiencia ellos se hacen los mismos maestros de albañilería, y así es como podemos ver también un claro ejemplo, ya que a través de los hechos que hemos vivido dentro de nuestro trabajo y dentro de nuestra sociedad nos hace a que podamos ser superiores a nosotros y demostrarnos que sí podemos. Bueno, esto sería el positivismo desde mi punto de vista. El realismo es algo existente, como puede ser una silla que a lo mejor el ser humano lo ve y ya sabe cuál es su función. Por decir, el realismo nos va a tratar de decir cuál es la función de ese objeto mediante la experiencia. También puede ser, por decir, cuando nos caemos o estamos en una carrera y hay obstáculos, debemos de saber qué realizar para que podamos pasar esa prueba. Así por decir, el realismo son objetos que existen, pero a través de que el ser humano los está viendo y ya con el paso del tiempo es algo habitual. Eso es lo que yo entiendo por la realidad, ya que existen muchas realidades, pero en la que yo me enfoqué más y yo creo que tiene como más significado y la puedo explicar un poco más a fondo, es el realismo científico, ya que ahí podemos probar cómo está constituido un ADN, cómo podemos observar los microorganismos con un telescopio y podemos llegar a la conclusión de cómo pueden ser curados estos virus o qué función tienen en el mundo. Pues sí podemos saber qué función tienen en el mundo las abejas, las mariposas o cualquier insecto que se encuentre en nuestra naturaleza. Pues decir, el realismo científico se trata de comprobar eso. Y es algo que ha vivido el ser humano. Por decir también otro claro ejemplo sería, por decir, un helado. Si lo dejamos en el sol, por dicha sabemos que se va a derretir. Por eso es algo que ya, por decir, hay conceptos donde con el realismo nos podemos dar cuenta que si no lo llevamos a práctica esto no puede surgir. Esto sería todo de mi parte, espero y le agrade el video. Gracias por su atención.